Dios me lo bendiga, hermanos, Dios me lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. En esta tarde vamos a continuar con la carta de los Gálatas. Y bueno, vamos a comenzar hoy para la gloria de Dios, capítulo 4. Así que bueno, el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, mi Dios y mi Padre me ayude a predicar esta porción de la palabra que me dispongo a poner hoy. Que bueno, que sea todo para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. El Dios bueno y santo de Israel. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar vamos a estar en Gálatas 4 del 1 al 14. No voy a hacer un resumen muy largo, voy a resumir brevemente lo que estamos viendo, lo que venimos viendo, que era que los hermanitos de Gálatas querían confiar en las obras de la ley para la salvación. Pablo le dice, no, ningún hombre va a ser justificado por la ley. Y Pablo le explica para qué sirve la ley. La ley sirve para señalar al pecador, para acusar al pecador. La ley es ese ayo, ese buen tutor, ese buen maestro, ese buen esposo que nunca vamos a poder complacer porque la ley es perfecta. ¿Amén? Entonces la ley sirvió de ayo hasta que Dios manifestó a Cristo para que todos nos salváramos por la fe. Amén. Entonces la ley tiene como propósito llevarnos a Cristo, tiene como propósito que veamos que somos pecadores, y tiene como propósito básicamente esclavizarnos, que estuviéramos bajo ese tutor hasta que Cristo volviera. Nunca la ley Dios la concibió pensando o sabiendo que alguien se iba a salvar por la ley, sino todo lo contrario. La ley fue concebida por Dios sabiendo que la ley lo que iba a producir en el hombre era más pecaminosidad, que la ley lo que iba a hacer era señalar al hombre, inculparlo de pecado, pero no le iba a ayudar a vencer ese pecado. Y finalmente la ley era como un sistema para enseñarle lo bueno hasta que llegara Cristo. Amén, es que la iba a cumplir perfectamente, y por el cual finalmente íbamos a ser justificados y redimidos de este presente siglo malo. Es decir, Cristo iba a hacer o hizo lo que la ley nunca iba a hacer, justificar y dar vida al hombre. Amén. Entonces estamos viendo para qué sirve la ley. Y la ley es como ese buen tutor, como ese buen maestro, como ese buen esposo, pero que no podemos complacer, no podemos cumplir los estándares de la ley. Son demasiado elevados para nosotros por causa de nuestra naturaleza caída. Entonces vamos a seguir. Ya eso es un breve resumen. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Amén. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 14, pero vamos a empezar leyendo del 1 al 6 y luego lo voy a explicar y luego seguimos leyendo y así sucesivamente. ¿Ven? Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Bueno, hermanos amigos, fíjense bien, pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Amén. Sí. Pablo quiere llevar esto al plano terrenal. Pablo quiere llevar esto al plano terrenal para que entiendan los hermanos de Gálatas cuál era su condición antes de Cristo. Y dice aquí que aunque alguien sea heredero, mientras este alguien sea niño, es igual que un esclavo. Es decir, mientras esta persona sea un niño, el niño no tiene la facultad, no puede usar la herencia del padre, sino que ese niño está bajo tutores, bajo personas que lo guían, que lo ayudan a crecer hasta que el tiempo que el padre tenga estipulado. Amén. Entonces así pasa en el mundo espiritual. La ley fue ese cuidador, la ley fue ese tutor, la ley fue ese curador. La ley era eso que, o mejor dicho, la ley era ese que estaba con nosotros, delegado por Dios para ayudarnos mientras éramos niños, es decir, mientras no teníamos los derechos de herederos porque éramos muy niños. Entonces, la ley que hacía nos guiaba, nos ayudaba, nos curaba, en fin, la ley fue ese tutor que a Dios le plació que estuviera con nosotros en nuestro tiempo de niñez, o en nuestro tiempo, mejor dicho, de ignorancia espiritual, en el tiempo en el cual no éramos capaces de valernos por nosotros mismos espiritualmente hablando. En ese tiempo, Pablo le explica a los Gálatas que a Dios le plació que por un tiempo, mientras nosotros éramos niños espirituales, mientras nosotros no podíamos valernos por nosotros mismos, a Dios le plació, espiritualmente hablando, a Dios le plació ponernos de tutor a la ley, para que la ley nos guiara, nos enseñara, nos instruyera. Nos ayudara. Pero ¿qué pasa? Que mientras el heredero es niño, en nada se diferencia con el esclavo. Es decir, el niño no puede hacer uso de los bienes del padre. Mientras el heredero, ¿verdad? El niño no puede hacer uso de los bienes del padre. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, bueno, al igual que pasa en el mundo terrenal, que mientras nosotros somos niños, que somos herederos de una gran fortuna, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo. Pero mientras ese heredero es niño, el heredero no tiene potestad sobre la riqueza del padre. Y mientras ese heredero es niño, es inmaduro. Y necesita que alguien lo guíe, que alguien lo enseñe, que alguien lo oriente. Bueno, ese tutor, en ese caso ese tutor espiritual, cuando nosotros éramos niños espirituales, antes que viniera Cristo, era la ley. Amén. Que nos enseñaba, que nos guiaba. Amén. Y dice,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Amén. De esa manera, cuando nosotros, antes que Cristo viniera, nosotros éramos niños espirituales. Nosotros no sabíamos nada de lo espiritual. Amén. Y éramos esclavos de este mundo, de este sistema. Aunque Dios no quería o nos quiere para hacernos hijos, o aunque en la mente de Dios ya éramos hijos de Él, ciertamente antes que viniera Cristo estábamos esclavizados a las corrientes de este mundo. Amén. Amén. Entonces eso es lo que pasa, hermano. Pablo le está diciendo, lo que están bajo la ley siguen siendo esclavos. Pablo le está diciendo, los que quieren salvarse por la ley siguen siendo esclavos. Y el esclavo no tiene la herencia. El que tiene la herencia es el hijo. El hijo del padre es el heredero. Entonces ustedes están mal, hermanos de Gálatas, porque ustedes quieren ser esclavos, pero déjeme decirles que el esclavo no hace nada con la herencia. El esclavo no tiene potestad sobre la herencia del padre. Eso es lo que Pablo le está queriendo decir. Y bueno, nosotros éramos esclavos de este sistema de cosas, del sistema de cosas que gobierna el mundo, del sistema de cosas que el diablo tiene bajo su control. Nosotros éramos esclavos de él. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer bajo la ley. Así como cuando llega un momento de que el niño deja de ser niño y se convierte en un hombre y ya puede tener parte, ya puede, tener autoridad en las cosas del padre. Ya el padre lo ve como un heredero, ya el padre le da funciones de heredero, por así decirlo. Así mismo pasa ahora con nosotros. Cuando el tiempo de Dios se cumplió para salvarnos, para obrar conforme al plan de salvación que Él había establecido, ¿verdad? Para librarnos del pecado y de la muerte y del infierno que merecen nuestros pecados. Él envió a su hijo en forma de hombre, nacido de mujer bajo la ley. Amén. Cuando se cumplió el tiempo que Dios había determinado para salvarnos a ti y a mí de este sistema en el cual habíamos sido esclavizados, en el cual teníamos este tutor llamado la ley, cuando se cumplió el tiempo perfecto de Dios, el que Dios ya había establecido desde antes de la fundación del mundo, Él envió a su hijo nacido de mujer bajo la ley. Amén. Nacido de mujer bajo la ley. ¿Por qué era necesario que Cristo naciera de una mujer? Porque era necesario que un hombre redimiera a los hombres. Amén. ¿Por qué era necesario que fuera bajo la ley judía? Bueno, porque era necesario que ese hombre estuviera sujeto a la ley, pero a diferencia de nosotros,
Este hombre que envió Dios, mi Señor Jesucristo, sí cumplió todas las demandas de la ley. Él cumplió toda la ley de cabo a rabo. Él cumplió toda la ley de principio a fin. Él cumplió toda la voluntad de Dios. Él cumplió todo lo que está escrito. Por ende, cuando Él muere, tomando nuestro lugar, vicariamente, es decir, sustitutivamente en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros que creemos en Cristo, morimos con Cristo y nos dedicamos de la ley. Amén. Entonces, por eso era necesario que Cristo naciera de mujer, porque Cristo vino a redimir, como aquí lo dice, al género humano. Cristo no iba a darle libertad a los ángeles. Cristo no vino a darle libertad a los animales. Cristo vino a darle libertad a la raza humana, que estaba esclavizada por este sistema de cosas gobernado, sabemos, por el diablo, porque dice la Escritura que el mundo entero, sabemos que somos hijos de Dios, dice la Escritura, y el mundo entero está bajo control de maligno. Nosotros sabemos que este sistema de cosas lo gobierna el diablo, y porque Dios envió a su Hijo, nacido mujer, bajo la ley, para libertar a aquellos que estaban bajo la ley, para redimirnos, para darnos verdadera libertad a aquellos que estaban bajo la ley. Porque recuerden que Pablo ha dicho que los que están bajo la ley están bajo maldición. Y ya Pablo nos había dicho que Cristo vino a libertarnos de la maldición de la ley. Así que Cristo vino a libertarnos a nosotros que estábamos bajo la ley, ya que no podíamos con nuestros propios medios, esfuerzos, méritos o actitudes o talentos libertarnos a nosotros mismos. Pero fue en el tiempo que Dios estableció que Cristo se manifestó. Por eso Dios permitió que por un tiempo la ley fuera ese tutor, ese ayo, ese maestro que nos curara, que nos guiara, que nos intuyera. Pero sabiendo Dios obviamente que la ley era incapaz de redimirnos, esperó que el tiempo que Él ya había establecido desde antes de la fundación del mundo se cumpliera y envió a su Hijo de mujer que también estaba bajo la ley. Pero a diferencia de Cristo, a diferencia de nosotros, Cristo cumplió con toda la ley, con toda la demanda de la ley. Dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir sin pecado? Que Cristo nunca decepcionó al Padre, que Cristo nunca ofendió al Padre, que Cristo nunca desagradó al Padre, porque Cristo cumplió toda la ley. Amén. ¿Para qué? Dice aquí, para redimirnos a los que estaban bajo la ley, para darnos libertad, para darnos verdadera libertad, porque dice la Escritura, dice mi Señor Jesús, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, porque el que peca es esclavo del pecado que comete. Entonces, aunque la gente del mundo crea que es libre, le voy a poner un ejemplo. Alguien que beba mucho, un alcohólico, vamos a suponer, él es libre de beber cuanto él quiera. O sea, de una forma, él se siente libre porque él bebe cuando le da la gana y la cantidad que él quiere, ¿verdad? Hasta embriagarse, emborracharse y perder el conocimiento. En ese sentido, él es libre. Pero eso es una falsa libertad. Una falsa libertad. Por eso mi Señor Jesús dice, seréis verdaderamente libres. Porque eso es una ilusión. El alcohólico no es verdaderamente libre. El alcohólico es esclavo del alcohol.
es esclavo del pecado que comete. Él se siente libre porque él lo comete cuando quiera. Él se siente libre porque él lo comete con el que le da la gana. Y se va a beber con los amigos y tal y cual cuando él quiera. Pero lo que no sabe es que el pecado lo tiene cautivo. Lo que no sabe es que el pecado trabaja por sus deseos egoístas. Y lo tiene esclavizado, y por eso es que el alcohólico no puede salir de ese círculo vicioso. Amén. Porque el pecado te hace esclavo. Amén. Entonces por eso la Escritura dice, pero a que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Vino el Hijo a libertarnos del pecado y a libertarnos de la maldición de la ley. Porque por nuestra naturaleza caída no podíamos cumplir las demandas de la ley. Aunque quisiéramos, aunque nos esforzáramos sinceramente, déjenme decirle que no podíamos alcanzar el estándar de Dios para ser justo delante de Dios. El estándar de Dios solamente lo alcanzó Cristo. La justicia de Dios por obra solamente la alcanzó uno, mi Señor Jesucristo. Y por esa justicia es que nosotros somos salvos. Amén. Entonces, para eso Jesús nació de una mujer, de la Virgen María, para redimir a la raza humana que estaba bajo la ley. Amén. Y que por esa ley, obviamente, todo hombre iba a ser condenado. Amén. Porque la ley nos señala que somos pecadores. La ley nos hace ver qué tan malos somos. La ley nos cuidó y nos protegió y nos ayudó por un tiempo, pero la ley era ineficiente para libertarnos. No podía redimirnos la ley, ya que por nuestra naturaleza caída, aunque la ley fuera maravillosa, y lo es, ciertamente a la ley le quedó grande en libertarnos. Por eso, aunque fracasó la ley, triunfó Cristo. Por eso es que Cristo hizo lo que a la ley le era imposible, darnos verdadera libertad. Verdadera libertad para amar a Dios, para conocerle, para estar en comunión con Él. Verdadera libertad de este presente siglo humano. Verdadera libertad del pecado. Todo eso lo consiguió Cristo, el cual nos redimió con su sangre preciosa de este presente siglo humano, el cual nos libertó también de la opresión demoníaca que tenía Satanás sobre nosotros, el cual también nos libertará por completamente en ese glorioso día que Él regrese. Amén. Dice, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Fíjense cuál era el propósito. Redimir a los que estaban bajo la ley, dar libertad a los que estaban bajo la ley. Ese fue el propósito de Cristo, para darnos la adopción como hijos. Miren, ese cuento chino que se escucha mucho y se escucha muy bonito, pero es mentira, que dice que todos somos hijos de Dios, es falso, hermano. No todos somos hijos de Dios. Hay criaturas creadas por Dios, todos somos creados por Dios, entonces todos somos criaturas de Dios. Pero, como dice Juan 1:14, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, que ya no en su nombre, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, no por carne, ni por sangre, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Solamente por fe en el Hijo recibimos la adopción como hijo. Solamente por fe en el Hijo dejamos de ser simples esclavos
Dejamos de ser reos de condenación para ser adoptados como hijos de Dios. Por eso que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a agradar a Dios por su propio mérito. Nadie va a conseguir nada de Dios porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él hace obra de caridad. Nadie, absolutamente nadie, y yo creo que ya lo dije en los videos pasados, se merece nada de Dios aparte del fuego del infierno. Sí, hermano. Entonces nosotros recibimos la adopción como hijos. Nosotros somos llamados hijos de Dios y ya no estamos en la esclavitud de la ley. Ya el diablo no nos puede oprimir. Y ya no estamos bajo este sistema de cosas que gobierna el mundo. No es porque nosotros seamos buenos y los más santos y los más correctos. No. Es porque habemos recibido la adopción como hijos. ¿Cuándo la recibimos? ¿Cuándo pasamos de ser esclavos y no tener parte en la herencia de Dios a ser hijos? ¿Cuándo se dio ese cambio? ¿Cuándo se dio esa metamorfosis? ¿Cuándo se dio esa transformación? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pasamos de ser esclavos que no tienen ninguna parte en la herencia del Señor, del Padre, a ser hijos. Pasamos de ser esclavos de este mundo, de este sistema de cosas, a ser hijos de Dios y a ser verdaderamente libres. Amén. Pasamos de ser esclavos de Satanás a ser hijos de Dios. Amén. ¿Y por cuánto soy hijo de Dios? Por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Padre. Wow. ¿Qué es lo que nos garantiza a nosotros que verdaderamente somos hijos de Dios? Que el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, mora en nosotros. Que ya no tenemos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo. El Espíritu Santo que nos hace clamar a Dios, decirle a Dios, expresar a Dios y llamar a Dios a Padre. Es el Espíritu Santo, como dice la Escritura, el que da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la señal de que somos hijos, de que hemos sido adoptados? Bueno, que si somos hijos, que si verdaderamente hemos creído en Cristo para salvación, que si verdaderamente hemos creído en su nombre, tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu prometido, el Espíritu de gracia, el Espíritu de paz morando en nuestras vidas. Y ese Espíritu en nuestros corazones nos lleva a clamar, Abba Padre. Amén. Entonces básicamente lo que está diciendo Pablo aquí, lo que quiere Pablo que entiendan los Gálatas, es que bueno, es que anteriormente cuando la gente estaba bajo la ley, eran como niños, no tenían parte de la herencia, aunque los israelitas fueran herederos, porque el pacto de Dios era primeramente con Israel, el antiguo pacto era con Israel. Mientras ellos fueran niños espirituales, no tenían parte de la herencia del Padre. Eran meros esclavos de la ley. No podían acceder a la riqueza del Padre, a las bendiciones del Padre.
porque era esclavo y nada de lo que tenía el padre verdaderamente le pertenecía. Pero cumplido el tiempo que Dios había señalado, Él envió a su Hijo, nacido de mujer, para libertar a los que estaban bajo la ley. Nacido de mujer bajo la ley, para libertar a los que estaban bajo la ley. Amén. Entonces Cristo vino a hacer lo que la ley, por nuestra debilidad humana, por nuestra naturaleza que ella no pudo hacer la ley, que fue libertarnos. Bueno, eso vino a hacer Cristo, a libertarnos, a redimir a aquellos que estaban bajo la ley, para que ya no fueran esclavos de este sistema de cosas, sino que fueran hechos hijos de Dios. Y como señal, como garantía, digámoslo así, o por causa de que ya somos hijos de Dios, la señal es, o lo que nos hace saber que somos hijos de Dios, es que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, ha sido derramado en nuestro corazón. Y por eso nosotros llamamos a Dios Abba, porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y así como Cristo llama a Dios, al Dios de los cielos, al Dios de Israel, Abba, lo llama Padre, Él siempre se refirió al Dios de Israel como Padre, cosa que ningún otro judío había hecho. Y Él nos dice que si habemos sido libertados y por consiguiente tenemos el Espíritu de Él en nuestros corazones, también vamos a reconocer a Dios o a conocer a Dios como Él lo conoce, como Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! Así que ya no somos esclavos. Se fija, mientras estaban bajo la ley, aunque eran herederos, los del pueblo de Israel en nada se diferenciaban de los esclavos. Es decir, no tenían ninguna parte de la herencia del Padre, las bendiciones de Dios, no podían echarle mano a nada de eso, porque eran esclavos. La ley los mantenía bajo esclavitud. La ley los mantuvo bajo la esclavitud de este sistema de cosas. Por eso Dios envió al Hijo para darnos verdadera libertad, tanto de este sistema de cosas, como del pecado, como de la ley, y adoptarnos como hijos, para que verdaderamente pudiéramos llamarnos hijos de Dios. Dios tuvo que enviar a su Hijo para que por medio de Él tuviéramos la adopción de hijo, y como resultado el Espíritu del Hijo fue derramado en nuestros corazones, por lo cual ahora nosotros, al igual que nuestro Señor Jesucristo, llamamos a Dios Padre. Y ahora dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Wow, fíjense bien. Fíjense bien qué gran bendición, hermanos, porque es inigualable. Fíjense que como ahora no solamente que somos hijos de Dios, que ya eso es algo muy bueno, pero somos herederos de Dios por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir que alguien sea heredero? Bueno, vamos a suponer que yo tengo un padre muy rico. ¿Qué significa que yo soy su heredero? Que todo lo que él tiene por herencia me pertenece. Ahora, ¿qué significa que somos hijos de Dios y por consiguiente herederos de Dios? Que todo lo que
es de Dios, nos pertenece a nosotros por medio de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es todo lo que le pertenece a Dios? Todo, la tierra y su plenitud, y todo lo que de ella hay, le pertenece a Dios. Entonces, quiere decir que todo cristiano verdadero, todo hijo de Dios, todo aquel que haya recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en su corazón, es más rico que el hombre más rico del mundo. Todo hijo de Dios es más rico que todos los presidentes del mundo mundial juntos. Porque somos herederos de Dios, o sea que nos pertenecen todas las cosas, al igual que a Dios le pertenecen todas las cosas. Pero esa herencia y esa verdadera adopción como hijos de Dios no la recibimos por el ayo, no la recibimos por medio de la ley. No, éramos esclavos, no teníamos parte en la herencia del Padre. Por medio de la ley nunca hubiéramos llegado a ser herederos de Dios por medio de Cristo. Nunca. Eso nunca hubiera pasado por la ley. Pero Dios, que nos amó con su gran amor, envió a mi Señor Jesús, nacido de mujer, bajo la ley, para podernos libertar de ese ayo, a fin de que todos nosotros fuéramos hechos hijos de Dios por la fe que es Cristo Jesús y finalmente herederos de Dios por medio de Cristo. Es decir, Pablo lo que le está queriendo decir a los Gálatas, miren, anteriormente le había dicho, miren, si ustedes quieren ser un verdadero israelita, tienen que ser como Abraham, obren como Abraham hizo. Abraham creyó por fe y le fue contado por justicia. Si ustedes quieren ser verdaderos israelitas, tienen que hacer la obra de Abraham. Y que él en la simiente de Abraham por fe para ser verdaderos israelitas y ser salvos. Bueno, ahora Pablo le está diciendo aquí, en esta porción de la palabra, si ustedes quieren ser verdaderos hijos de Dios y quieren dejar de ser esclavos, que no tienen ni parte ni arte con la herencia del Señor o del Padre, no es por medio de la ley que ustedes pueden hacer eso. No es por medio de la ley, no es por medio del ayo, no es por medio de guardar los mandamientos, no es por medio de cumplir con la fiesta de su día, no es por medio de guardar los sábados, es por medio de Cristo, es por medio del Hijo, que finalmente somos adoptados como hijos de Dios, y no solamente hijos, sino herederos de Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. No es solamente que Dios nos perdona los pecados en Cristo, que obviamente sí nos perdona y deja nuestra cuenta en cero. Es decir, el perdón de Dios va mucho más allá. Es decir, Él nos perdona nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que no deja nuestra cuenta en cero, sino que nos da todas sus riquezas por medio del Hijo. Amén. Pero eso no se consigue siendo esclavo. Eso no se consigue estando bajo la ley, es lo que dice Pablo. Es lo que le está queriendo enseñar Pablo a los de Galacia, a los hermanos de la iglesia de Galacia. Eso que ustedes quieren conseguir, el ser descendiente de Abraham y mucho más, el ser hijos de Dios, no lo van a conseguir por las obras de la ley. No lo van a conseguir estando esclavos por la ley. No, lo van a conseguir en la libertad de los hijos de Dios. Y para que sean hijos de Dios, tienen que ser adoptados por medio de Cristo como hijos y recibir el Espíritu del Hijo en vuestro corazón. Y eso solamente se consigue por la fe, no por las obras de la ley. Amén. Entonces, bueno, vamos a continuar, hermanos.
porque nos falta todavía, bueno, 10 hasta 14, ¿verdad? Todavía nos falta algo. Ciertamente en otro tiempo no conocieron a Dios. Servías a los que por naturaleza no son Dios. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son Dios. Sí, recuerda que estamos hablando de una iglesia gentil, ¿cierto? Y obviamente los gentiles antes de Cristo no conocían al Dios de Israel, pero no quiere decir que ellos no tenían Dios. Ellos tenían dioses, ellos tenían muchos dioses o muchas cosas a lo que ellos llamaban Dios. Ellos servían a muchos dioses o a muchas cosas que ellos creían y le daban el título de dioses, pero obviamente no lo eran. Eran dioses falsos, eran demonios disfrazados, eran demonios, ¿verdad? Eran dioses falsos. Ese era el estado espiritual de todo el mundo mundial antes que Cristo viniera al mundo. Recordemos que, aparte del pueblo de Israel, nadie conocía al Dios vivo y verdadero, solamente el pueblo de Israel. Entonces, todas las demás naciones que no tenían al Dios verdadero tenían otras cosas como dioses que no eran dioses. Muchos creían que el sol era Dios, que la luna era un Dios, que el agua era un Dios, como los egipcios. Muchos tenían dioses de la fertilidad, dioses del viento, dioses del fuego, en fin, toda clase de dioses. Antes los que no eran judíos vivían así, vivían adorando a otros dioses o a cosas creadas por Dios que ellos creían que eran dioses. Así era la vida de los gentiles antes que Cristo llegara. Entonces, dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, fíjense bien, pero ahora es diferente. Ahora ustedes ya no sirven a ese pocotón de cosas que ustedes creían que eran Dios, sino que ahora ustedes conocen al Dios verdadero. ¿Y cómo lo conocen? A través del Hijo, no a través de la ley. A través de la fe, no a través de las obras. Amén. Ahora ustedes conocen a Dios y, más importante aún, Dios los conoce a ustedes. ¿Qué es más importante? Bueno, yo creo que las dos cosas tienen un valor muy alto. El conocer a Dios, pero también es de mucha bendición el ser conocido por Dios. El que Dios te conozca, el que Dios te haya tenido en la mente cuando Cristo fue enviado a la tierra a morir por nuestro pecado. Eso vale mucho, hermano, eso lo vale todo. Al igual que conocer a Dios, vale mucho y lo vale todo, amén. Entonces, fíjense bien cómo eran los gentiles antes de venir Cristo. Ellos adoraban criaturas como si fueran dioses, obviamente no lo eran,
Pero ahora sí conocen al verdadero Dios y al único y verdadero Dios soberano de los reyes de la tierra por medio de Cristo. Y también gloria le damos a Dios que Dios nos conoce a nosotros y gloria a Dios por eso. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, Pablo se sorprende porque Pablo dice, bueno, ya ustedes conocen, antes no conocían a Dios, antes tenían muchos dioses y tenían muchas criaturas que ustedes pensaban que era Dios. Ahora ustedes conocen a Dios y más importante, Dios lo conoce a ustedes. Es decir, ahora ustedes tienen un conocimiento bueno de la verdad, son libres por medio de Cristo. Pero ahora ustedes se quieren devolver a como era antes. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Claro. Ellos iban a dejar la fe en el único Dios vivo y verdadero por comenzar a creer en la ley, por ejemplo, y hacer su Dios la ley. Y creer que por medio de la ley ellos iban a ser salvos. Y creer que por medio de cumplir ciertas normas morales, ellos podían ser salvos. O sea, ellos se iban a volver a esclavizar, iban a volver a caer en algo que no los iba a beneficiar, que no los iba a salvar y que no los iba a poder librar. Ellos iban a estar como en el principio, sin el único Dios vivo y verdadero, y sin la salvación. Querían apoyarse en otras cosas para salvación, aparte de Dios de Israel. Querían buscar su salvación fuera del Dios de Israel, fuera de Cristo. Y fuera de Cristo no hay quien salve. Fuera de solo hay un nombre debajo del cielo, dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Entonces, miren, ellos querían, porque ustedes digan, hermano, pero querían apoyarse en la ley y la ley es buena. Sí, vimos que la ley es buena, ciertamente. Ese tutor, ese buen esposo, ¿verdad? La ley es buena, pero vimos que lo que no vimos en ningún lugar fue que la ley hubiera sido establecida para la salvación y para la redención. Eso no lo vimos en ningún lugar. Al contrario, dice que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Que nadie va a ser justificado delante de Dios por la ley, que ningún hombre. Entonces, porque ustedes pueden decir, no hermano, pero es que ellos no se van a volver a los dioses paganos. Ellos se quieren volver al judaísmo. Ellos quieren ser seguidores de Moisés y guardar la ley, y eso está bien. Sí, hermano, guardar la ley está bien, obviamente que sí. Pero guardar la ley creyendo que por el cumplimiento de la ley yo me voy a salvar, eso está mal. Porque, como le dije en los videos pasados, un momento, hermano. Como le dije en los videos pasados, ¿quién ha guardado la ley en su totalidad o a cabalidad? Bueno, aparte de mi Señor Jesús, ningún hombre, ningún ser viviente. Entonces, no podemos ser justificados por la ley. Aunque ustedes digan
no, pero es que estos hermanos en Galacia lo que quieren es ser más como los judíos, porque los judíos tienen la bendición de Abraham. Bueno, si ellos quieren ser judíos para tener la bendición de Abraham, para ser descendientes de Abraham, tienen que creer en Cristo, no en la ley. Ah, no, hermano, pero es que ellos quieren ser como judíos para ser hijos de Dios, porque los judíos son hijos de Dios, hermano. No. Si quieren ser verdaderos hijos de Dios, como lo fue Abraham, por ejemplo, tienen que creer en Cristo, que es el que finalmente nos adopta como hijos de Dios. Y sabemos que somos hijos de Dios porque el Hijo envía su Espíritu, porque Dios envía el Espíritu del Hijo a nuestras vidas y podemos clamar Abba Padre. Y clamamos Abba Padre y dejamos de ser esclavos y pasamos a ser hijos, y no solamente hijos sino herederos de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces ellos estaban viendo la situación de forma mala. Ellos estaban siendo engañados por estos disque cristianos que estaban infiltrados para ver a quién arrastraban a su secta de Jueves Santo. ¿Bien? Así que esos pobres rudimentos, que eso que ellos querían hacer, ellos se estaban volviendo a poner su confianza, a poner su esperanza, a poner su futuro en cosas que no los iban a salvar, ni los iban a acercar a Dios, ni los iban a hacer hijos de Dios, ni herederos de Dios, sino todo lo contrario. Iban a volver a ser esclavos de cosas que no los pueden salvar, libertar, dar vida y hacerlos hijos. Entonces dice, versículo 10, guardéis los días, los meses, los tiempos, los años, y me temo de vosotros que hayáis trabajado, y me temo que hayáis trabajado en vano con vosotros. Miren, por ejemplo, los judíos ortodoxos, los que no creen en Cristo para salvación, los que todavía esperan la primera venida del Mesías, ellos hacen mucho énfasis en guardar los días, en guardar la fiesta, en guardar el Shabbat, en guardar no sé qué. Y Pablo dice, guardéis los días, los meses, los tiempos, los años. Y temo que vosotros que hayáis trabajado en vano. Claro, porque recordemos que ellos vienen, esta carta es a una iglesia cristiana, pero que antes no conocía a Dios, como lo acabas de decir. Y ellos también tenían dioses falsos, que también tenían fiestas en ciertos días especiales. Igual lo hace el judaísmo en un sentido de que ellos guardan, no igual, pero sí los judíos también guardan ciertos días y ciertas fiestas creyendo que por ellas van a ser salvos. Amén. Entonces, no es de la misma manera, porque los judíos, aunque estén equivocados, esas son fiestas que estableció el Dios de Israel. Pero también los que no tenían a Dios, al Dios de Israel como Dios, también celebraban otra fiesta pagana. Y igual, si se volvían al judaísmo y comenzaban a celebrar la fiesta, pongan que sea la fiesta del Dios vivo y verdadero, gloria a Dios. Pero igual, eso no los iba a salvar delante de Dios. En guardar los días, los meses, los años que los judíos guardan, aunque lo guardan para Dios vivo y verdadero, aunque no lo hacen como los gentiles que lo hacen para otros dioses, igual en eso no hay salvación, porque nadie va a ser justificado por obras, hermano. Un ejemplo, yo no voy a ser justificado porque yo voy a esperar a él, me corte el prepucio, celebra toda la fiesta judía, diezme el 20 y tanto % de mis ingresos, por eso yo no voy a ser salvo, olvídense.
ni yo, ni ninguna otra persona vamos a ser salvos por eso. Así que aunque ellos se vuelvan judíos o se dejen judaizar, hablo de los de Gad, y ellos guarden la fiesta del Dios vivo, la fiesta que el mismo Dios de Israel estableció, ahí no hay salvación. En el cumplimiento de eso no hay salvación. Aunque ellos ya no lo hagan, no celebren fiesta a un Dios pagano, como antes lo hacían, y no guarden los días para un Dios pagano, como antes lo hacían, aunque lo guarden los días para el Dios vivo y verdadero, y celebren la fiesta del Dios vivo y verdadero, de igual manera, con eso no van a contar la salvación. Eso no los va a salvar, y eso no los va a librar del castigo que merece su pecado. Eso no lo va a dejar, eso no lo va a convertir en hijo, eso no lo va a redimir, eso no lo va a salvar. Por eso ellos están poniendo su esperanza en cosas débiles, en pobres rudimentos, en cosas débiles, en pobres rudimentos, que no lo van a poder librar ni salvar. Amén. Espero no haberme enredado mucho. Espero que me hayan entendido lo que quise decir. Y Pablo teme, obviamente, que entonces el trabajo que él había hecho con él haya sido en vano. Entonces dice versículo 2: os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, y ningún agravio me habéis hecho. Fíjense bien: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque también me hice como vosotros, y ningún agravio me habéis hecho. Fíjense, Pablo dice: os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Claro, hermano, porque Pablo vivía como gentil. Pablo ya no vivía obsesionado a que tenía que cumplir la ley al pie de la letra, a que él tenía que celebrar los sábados, a que él tenía que guardar la fiesta. En ese sentido, Pablo se había hecho como un gentil. En ese sentido, Pablo dice: imítame a mí, yo soy judío, pero yo vivo como gentil, sabiendo que la salvación es por gracia, por medio de Cristo Jesús. Dice: porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié. Déjenme buscar, hermanos, este mismo pasaje, pero en otra traducción, a ver si puedo explicarlo un poco más claro, hermano. Denme un segundito, hermanos y amigos. Un segundito. El versículo, vamos por el versículo 2. Aquí en la versión NBI dice: hermano, yo me he identificado con ustedes, les suplico que ahora se identifique conmigo. Amén. Sí, eso es como yo le venía diciendo. Pablo vivía, siendo judío, Pablo vivía como gentil. Pablo no ponía su esperanza en el cumplimiento de una fiesta, en el cumplimiento de unos días, en el cumplimiento de unos meses. Pablo vivía en ese sentido como un gentil. Y Pablo dice que ahora se identifiquen con él, o sea, que hagan lo mismo que hace, que vivan su vida cristiana como la vida de Pablo. Es lo que Pablo se define. No es que me hayan ofendido en algo,
Como bien saben, la primera vez que prediqué acerca de la buena nueva fue debido a una enfermedad. Ok. Dice, no es que me haya ofendido en algo, dice Pablo. Como bien saben, la primera vez que prediqué acerca de la buena noticia fue debido a una enfermedad. Y aunque fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces fíjense bien, Pablo dice que lo imiten a él, que imiten su conducta cristiana, que así como él se identificó con ellos se identifiquen con él. Porque Pablo le dice, ustedes no me han ofendido. Ustedes saben que cuando yo estuve por primera vez con ustedes, cuando yo les prediqué el evangelio a ustedes por primera vez, yo estaba enfermo y aún así ustedes me trataron, no me despreciaron, ni me humillaron, sino que me trataron como si fuera un ángel del Señor, como si fuera Cristo Jesús. Entonces Pablo quiere que ellos, Pablo lo que quiere aquí expresar a los corintios, ¿verdad? Es que ellos tengan esa misma solicitud con Pablo, como la tuvieron antes. O sea, yo quiero, hermano, que ustedes me traten a mí como ustedes lo hicieron la primera vez. Yo quiero que ustedes me traten de esa manera. Yo quiero que ustedes me crean de la misma manera que me creyeron cuando yo vine a predicar a ustedes la buena nueva y a pesar de la enfermedad que me quejaba, ustedes me recibieron de buena manera, no me despreciaron, no me humillaron, sino que me recibieron como si fuera Cristo Jesús. Ahora, hermano, yo quiero que estas palabras que yo le estoy anunciando, yo quiero que esto que yo le estoy explicando, yo quiero que esto que yo le estoy dando a conocer, ustedes lo reciban de esa misma manera, con solicitud, con entusiasmo, para ponerlo por obra, hermano. Yo quiero que al ustedes leer esa carta, sientan la misma solicitud que cuando yo estuve entre ustedes enfermo y tengan esa misma reacción. Amén. Que reaccionen de la misma manera que reaccionaron cuando yo estuve entre ustedes enfermos. Eso es lo que yo quiero conseguir con esta carta. Eso es lo que yo quiero conseguir con esta palabra. Que ustedes las acepten y ustedes las crean, al igual que las creyeron cuando yo se las dije por primera vez, aunque estaba en una condición no muy buena por la enfermedad. Ustedes me trataron con toda solicitud, no me despreciaron, no tuvieron desdén para conmigo, sino que me recibieron como a Cristo Jesús. Así mismo, yo quiero que ustedes reciban las palabras que yo les he dicho. Yo quiero que ustedes atiendan estas palabras de exhortación que yo les estoy dando a ustedes de la misma manera como recibieron las buenas noticias cuando yo se las prediqué, se las anuncié por primera vez. Amén. Entonces, bueno, hermano, esto es lo que está pasando aquí. Pablo insiste en que es por Cristo. Pablo le está diciendo a los judíos que si ustedes quieren ser hijos de Dios y dejar de ser esclavos, bueno, lo que no deben hacer es volverse a la obra de la ley, sino seguir confiando en Cristo, porque en Cristo está la verdadera adopción como hijo de Dios. Amén. Pablo le está diciendo que ellos no pueden volver a actuar, ya para resumir, no pueden volver a actuar como cuando no tenían Dios, sino que
tenían muchos dioses que todos eran falsos. Y poner su esperanza en que todos esos rituales, todas esas cosas, todos esos días que ellos celebraban a los dioses chimbos que ellos tenían, ahí no pueden poner su esperanza. Porque aunque ellos como yo les expliqué, aunque ellos se volvieran al judaísmo y celebraran las fiestas al Dios vivo y verdadero y no a dioses chimbos, ¿ok? Aunque ese fuera el caso, que ese es el caso aquí, de igual manera las fiestas al Dios de Israel no son para salvación, no son para redención, o sea, no son para darle libertad al pueblo. Eso es una forma de agradecer a Dios todas las bendiciones que le dio al pueblo de Israel, la fiesta de celebrar la grandeza de Dios de Israel. Es una forma de comunión con Dios también, pero no es la forma que Dios ha establecido para libertar al hombre, ni de divino, ni hacerlo hijo. Solo eso por gracia. Entonces Pablo dice, no se vuelvan otra vez a esas débiles prácticas. ¿Cómo es que quieren regresar a los principios ineficaces y sin valor? Claro, esos principios que ellos tenían como cuando no conocían a Dios, aunque ellos le celebraran mi fiesta a dioses paganos, eso no lo iba a salvar. Y aún si ellos le aplicaran eso, aun si ellos celebraran todas las fiestas judías y cumplieran todas las cosas de la ley, que no lo hacen, ¿verdad? Pero aún si lo hicieran, que no se puede hacer, en eso no iban a encontrar salvación. Es decir, aunque las fiestas se las celebrasen al Dios vivo verdadero y fueran las fiestas judías, ahí no está la salvación de ellos, ahí no está la adopción de ellos, ahí no está la liberación de ellos. Está en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, no se vuelva a esclavizar a aquellos que de donde ya ustedes habían salido, y ustedes habían salido de eso, de que hay que guardar los días, los años, los meses, las fiestas, las cuestiones, ya ustedes habían salido de eso. En el paganismo ustedes salieron de eso. Ahora, ustedes creen que por celebrar los días, las fiestas y los rituales judíos se van a salvar. Tampoco se van a salvar por ahí, aunque se lo hagan al mismo, aunque se lo celebren al Dios vivo y verdadero, ahí tampoco hay salvación. Amén. Para que toda su esperanza y su futuro y su descanse en Cristo, en la obra de Cristo. Amén. Amén, hermano. Entonces, fíjense que Pablo le dice, no, yo quiero que ustedes me traten como ustedes me trataron cuando yo les prediqué por primera vez. Que aunque yo fui enfermo y les prediqué en un estado no muy bueno, ustedes fueron solícitos en escuchar el mensaje, lo recibieron de buena manera, no me despreciaron ni tuvieron de mí. Yo quiero que estas palabras que yo les estoy diciendo ahorita, en estos momentos, por medio de esta carta, ustedes la reciban de esta misma manera. Amén. Amén. Entonces, hermano, esto sigue pasando en la iglesia de hoy en día. No crean que esto es algo, ya para terminar, hermano, no crean que esto es algo novedoso. O sea, hay hermanos que, como yo les digo, se dejan engañar por este tipo de sectas, por la secta de los judaizantes, y se dejan arrastrar y quieren entonces complacer a Dios y ganarse su favor por medio de obras, por medio del viejo sistema que no salva a nadie. Esto no le pasó solamente a los Gálatas, esto continuó pasando, hermano. Y Pablo nos sigue insistiendo, no, si ustedes quieren ser hijos de Abraham, no es por obra,
es por gracia. No, si ustedes quieren ser hijos de Dios, no es por el cumplimiento de las obras rituales o ceremonias, no, es por medio del Hijo que te da el espíritu de adopción, que viene a tu corazón y por ese espíritu soy confirmado como hijo de Dios. Amén. Es lo mismo que le pasaba a la iglesia de los Galacias, creo que ya lo he dicho. Eso mismo sigue pasando hoy en día, hermano, y con más fuerza y muy fuertemente la iglesia se está metiendo esto del judaísmo, de las raíces hebreas, de los llamados chemaínes, que creo que es lo mismo. Entonces Pablo nos dice hoy, ayer, y nos va a decir por los siglos de los siglos, Pablo. Bueno, hoy, ayer y hoy nos dice lo mismo. No confíen en más nada. No hay otro camino para la salvación. No hay otra persona que lo redima. Solamente Cristo. Confíen en aquel que Dios envió por medio de una mujer para redimirnos. Solamente en Él hay verdadera adopción como hijo. Solamente en Él somos verdaderos descendientes de Abraham. Amén. Solamente en Él hallamos la gracia sobreabundante. Solamente en Él hallamos verdadera libertad. Amén. Somos llevados a la libertad de los hijos de Dios. Amén. Entonces, bueno, Dios me los bendiga mucho, hermanos. Yahvé me los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén.